Bueno, hoy vamos a hablar de la anatomía del cuello. Y el cuello es el segmento comprendido entre la cabeza y el tórax. Presenta los siguientes límites. Por delante, en la parte superior está la mandíbula, borde inferior de la mandíbula. En la parte inferior, las clavículas. Luego nos vamos a la parte posterior. Lateralmente, la articulación acromioclavicular, el acromión. La apófisis espinosa de la séptima vértebra cervical. Y por arriba, la protuberancia occipital externa y la apófisis mastoide. Si nosotros trazamos líneas entre esos puntos, vamos a delimitar perfectamente el cuello. Entonces ya sabemos que el cuello está comprendido entre la cabeza y el tórax y tiene los límites citados. Y el cuello está lleno de triángulos. El cuello tiene músculos, el cuello tiene arterias, tiene venas, tiene importantes órganos como la laringe, la faringe, parte del esófago. Y músculos que delimitan triángulos. Y eso es lo que vamos a ir viendo en el transcurso de la disertación. Existe el triángulo anterior y el triángulo posterior. En el triángulo anterior vamos a encontrar los triángulos submandibular, submentoniano, carotidio y muscular. Y en el triángulo posterior vamos a encontrar el triángulo occipital y el triángulo subclavio. Posteriormente existe el triángulo posterior, en la parte posterior. Aquí está el triángulo posterior. Aquí adelante es el triángulo anterior. Triángulo anterior formado por... Este es el músculo esternocleidomastoideo. Este es el músculo que divide en triángulo anterior y en triángulo posterior al cuello. Y el triángulo anterior está formado anteriormente por la línea media, por la mandíbula por su borde inferior y el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo. Ese es el triángulo anterior. Posteriormente, hallamos el triángulo posterior, delimitado por el borde posterior del esternocleidomastoideo, el borde anterior del músculo trapecio y la clavícula, su cara superior. Entonces ya tenemos dos triángulos, ¿no? Anterior y posterior. En el triángulo posterior está subdividido en dos triángulos, uno superior y otro inferior. El triángulo occipital por arriba, delimitado por el trapecio, por el esternocleidomastoideo e inferiormente por el músculo omoioideo. Y el triángulo subclavio, delimitado por el omoioideo, esternocleidomastoideo y la clavícula. ¿Qué es lo que hay en el piso del triángulo posterior? Aquí el músculo esplenio, músculo elevador de la escápula, los músculos escalenos. Pero también existen estructuras vasculares en el triángulo posterior, como las siguientes arterias: cervical transversa, cervical superficial, occipital, supraclavicular y escapular. Hablando de la arteria subclavia, sabemos que la arteria subclavia son dos arterias, una derecha y otra izquierda. La izquierda que se origina directamente del callado de la aorta o del arco aórtico, y la derecha que se origina del tronco brachiocefálico. Se llama subclavia porque se introduce por debajo
de la clavícula, por eso subclavia. Tiene un corto trayecto por debajo de la clavícula. A nivel del triángulo de los escalénicos se introduce entre el escaleno anterior y el escaleno medio. Aquí encontramos la arteria subclavia en su origen preescalénico y posescalénico, ya cuando pasa el triángulo de los escalenos. En su trayecto, esta arteria subclavia va a dar origen a varias arterias, entre las que podemos destacar la arteria vertebral, por ejemplo, ¿no? La arteria vertebral es la que se introduce a los agujeros transversos de las vértebras cervicales. Luego se va a introducir al cráneo a través del agujero occipital para formar el tronco basilar. También la arteria mamaria interna o torácica larga es la que desciende del tórax por la cara posterior de los cartílagos costales y llega a la pared abdominal anterior y se anastomosa por inoculación con la arteria epigástrica. El tronco costo cervical y el tronco tirocérvico escapular. Tiro bicérvico escapular sería en este caso, ¿no? Entonces aquí tenemos la arteria subclavia con su rama vertebral y las otras ramas, ¿no?, que hemos nombrado. La vertebral, no se olviden, es la que asciende hasta llegar a la cavidad craneal para formar el tronco o arteria basilar. Y la arteria vertebral a nivel de los agujeros transversos de las vértebras cervicales, acompañado por el nervio de Franco-Isfran. Otra de las ramas, el tronco costo cervical, formado por la arteria cervical profunda e intercostal suprema o superior, ¿no? El tronco tiro cérvico escapular, formado por la arteria tiroidea inferior, no superior, tiroidea inferior, arteria cervical ascendente, arteria transversa superficial del cuello y la arteria supraescapular. Esas son las ramas de la arteria, estamos hablando de la arteria subclavia, ¿no?, y sus ramas. La arteria cervical ascendente asciende por la vaina del músculo escaleno anterior. Este es el músculo escaleno anterior. Medial al nervio frénico, aquí está el nervio frénico, e irriga los músculos escalenos. La arteria cervical transversa, aquí la encontramos, pasa por delante del escaleno anterior. Delante del escaleno anterior. Cruzando el plexo braquial, llega a irrigar al músculo trapecio. Aquí está pasando por delante del plexo braquial, irrigando al músculo trapecio. Esa es la arteria cervical transversa. Ya la arteria supraescapular, desde su origen, se dirige hacia la escápula, pasa por delante del nervio frénico, atraviesa el plexo braquial y desciende la escápula. A nivel de la escápula, en el borde superior existe una escotadura, la escotadura coracoidea. Esa escotadura presenta un ligamento, el ligamento transverso coracoideo. Por encima de ese ligamento pasa la arteria supraescapular. Vamos a ver después cuál. La escápula tiene una fosa en su cara posterior, fosa supraespinosa. Así llega a la fosa supraespinosa pasando por encima del ligamento transverso. Y luego va a descender hacia la fosa infraespinosa por esta escotadura
o por este canal, o el canal espinoglenoideo de la escápula. Entonces, primero a la fosa supraespinosa para irrigar al músculo supraespinoso y luego se introduce a la fosa infraespinosa para irrigar a los músculos de la fosa infraespinosa. ¿Qué hay en el triángulo posterior? ¿Qué venas encontramos? La vena yugular externa, cervical transversa, supraclavicular y yugular anterior. Ese es el contenido del triángulo posterior. La vena yugular externa, aquí encontramos a la vena yugular externa, está formada principalmente por la unión de la vena temporal superficial y la vena maxilar. Existen otras venas que son afluentes de la yugular externa, como la auricular posterior y la retromandibular. La vena temporal superficial, aquí la vena temporal superficial, es satélite a la arteria, ¿no? Recuerden que la arteria es rama de la carótida externa, es la rama terminal de la carótida externa, la temporal superficial. Y siempre al lado de cada arteria se encuentran las venas, ¿no? En este caso la vena temporal superficial, que drena la sangre del cuero cabelludo, oreja, párpado y parte de la cara. Ya la vena maxilar se encuentra por detrás de la tuberosidad, recibe venas temporales profundas, pterigoideas, alveolares, masseterinas, meningias y venas meningias medias. Esa es la vena maxilar. Recuerden que hay arteria maxilar también, ¿no? La arteria maxilar que se introduce, recuerden cuando hemos hablado de las ramas de la carótida externa, las ramas terminales de la carótida externa es la arteria temporal superficial y la arteria maxilar o maxilar interna. La arteria maxilar se introduce primero a la fosa infratemporal o cigomática y luego al fondo de la fosa infratemporal se encuentra otra fosa, la fosa pterigopalatina. Y en el transcurso de esas dos fosas se origina la arteria maxilar sus ramas colaterales. También tenemos la auricular posterior, que recaba toda la sangre de la región posterior del pabellón auricular y del cuero cabelludo, ¿no? Siempre acompañando a las arterias. Aquí nos imaginamos que está la arteria auricular posterior, ¿no? Una de las ramas de la carótida externa, ¿no? La vena retromandibular también. La vena retromandibular. Esta vena retromandibular comunica el sistema venoso de la yugular interna con la externa. Es decir, comunicación entre las dos venas yugulares, interna y externa. Y drena la parte interna de la mandíbula, ¿no? Esa es la vena retromandibular. Y la vena yugular externa baja por el borde superficial del músculo esternocleidomastoideo. Y en su tercio medio penetra el triángulo posterior junto con la cervical transversa y supraescapular. Aquí vemos el triángulo posterior. El triángulo posterior con su contenido de nervio. El nervio accesorio es el par craneal número 11. Ramas del plexo cervical y del plexo braquial, ¿no? Todo eso en el triángulo posterior. El nervio espinal, aquí vemos la salida del nervio espinal o accesorio a nivel del agujero rasgado posterior, ¿no? Del agujero rasgado posterior. Recordemos que este nervio espinal inerva al músculo trapecio y al músculo esternocleidomastoideo. Y tenemos el plexo cervical también a nivel del cuello. El plexo cervical que se origina del
de la región cervical, de cervical 1, 2, 3, 4 y 5. Tiene nervios superficiales o cutáneos y nervios profundos. Entre los superficiales o cutáneos son los que inervan a la piel del cuello. Así tenemos el nervio occipital menor, que va a la parte, a inervar a la parte posterior de la región occipital. El nervio auricular mayor, el nervio transverso del cuello, que da la sensibilidad a esta parte anterolateral del cuello, y los nervios supraclaviculares, porque se encuentran por encima de la clavícula. Entonces vean ustedes la inervación sensitiva del cuello, ¿no? A través de ramas superficiales del plexo cervical. Aquí la distribución de las raíces del plexo cervical. Y les decía que el plexo cervical está formado por las raíces anteriores de cervical 1, cervical 2, 3 y 4 y 5, ¿no? Donde la raíz de cervical 2, 3 y 4 van a formar este importante nervio, que es el nervio frénico. El nervio frénico es un nervio que desciende por el cuello, se introduce al tórax y va a ir a inervar al músculo diafragma, el principal músculo de la respiración. Músculo diafragma es el que divide el tórax del abdomen. Ahí está yendo a inervar el nervio frénico o nervio respiratorio interno. Y vean de dónde se origina, del plexo cervical. Del plexo cervical. Y el triángulo anterior, formado por el borde inferior de la mandíbula, el borde anterior del esternocleidomastoideo y la línea media, ¿no? El triángulo anterior encontramos el triángulo submandibular, submentoniano, carotidio y muscular. Aquí vemos el triángulo anterior que hemos nombrado hace un momento y dentro de este triángulo existen otros 4 triángulos en el triángulo anterior. Ya en el posterior solo el triángulo occipital y el supraclavicular, ¿no? El triángulo submentoniano está formado por los bordes mediales del vientre anterior del músculo digástrico. Aquí está el músculo digástrico del lado derecho y el vientre anterior del digástrico del lado izquierdo, ¿no? Y el hueso hyoides. Ese es el triángulo submentoniano. El triángulo submentoniano. Entre el contenido de este triángulo submentoniano están los ganglios submentonianos, las ramas venosas de las venas yugulares anteriores, ¿no? Aquí, las ramas venosas de las yugulares anteriores. Existe otro triángulo, el triángulo submandibular, formado por el borde inferior de la mandíbula, borde inferior de la mandíbula, y los vientres posterior y anterior del músculo digástrico. Aquí está el triángulo submandibular y la principal estructura que se encuentra en ese triángulo submandibular es la glándula submandibular, formando su compartimiento o celda submandibular. También la arteria submandibular, el nervio hipogloso y la arteria lingual. Luego el triángulo carotidio, limitado por el esternocleidomastoideo en la parte posterior, el músculo digástrico y el músculo homoioideo, que viene de la clavícula, ¿no? De la escápula, el homoioideo. Ese es el triángulo carotidio. ¿Qué contiene el triángulo carotidio? La bifurcación
de las arterias carótidas, el nervio vago y la vena yugular interna. Sabemos que a nivel de la bifurcación de las carótidas comunes existe el seno carotidio, dilatación en esa división, ¿no? Ya sabemos que es un vasoreceptor de la tensión o presión arterial. Está inervado este seno carotidio por ramas del nervio vago y del glosofaringio. Se relaciona posteriormente este seno carotidio con las vértebras y los músculos prevertebrales, medialmente con el cartílago tiroides y lateralmente con el esternocleidomastoideo. A nivel de la bifurcación de las carótidas, también se encuentra el triángulo de Farabeuf. Entonces, en otras palabras, la arteria carótida primitiva o carótidas comunes se dividen a nivel del triángulo de Farabeuf. El triángulo de Farabeuf está formado por la vena yugular interna, por el tronco tirolingo facial y por el nervio hipogloso. Nervio hipogloso por arriba, ¿no? Ese es el triángulo de Farabeuf. Entonces, a ese nivel es donde se dividen las arterias carótidas. Y también tenemos otro punto de referencia, división de las carótidas. Recuerden cuando hemos hablado de la irrigación de la cabeza. Las carótidas llegan hasta el cartílago tiroides. 1 centímetro por arriba del borde superior del cartílago tiroides, ahí es donde se está dividiendo las arterias carótidas. O a nivel de la vértebra cervical 4, también es otra referencia, ¿no?, de la división de las carótidas. Existe también a nivel del cuello el tronco cervical simpático o cadena simpática, que son anterolaterales a la columna vertebral y se inician a nivel de la cervical 1. Esta cadena simpática o tronco cervical simpático presenta 3 ganglios: ganglio cervical superior, ganglio cervical medio y en la parte inferior el ganglio cervical inferior. El ganglio cervical superior, que lo vemos aquí, formado por la fusión de C1 a C4, es decir, cervical 1, 2, 3 y 4. Mide 4 a 5 centímetros de largo y 6 a 12 milímetros de ancho. Está apoyado atrás a la fascia cervical prevertebral, tapizado por el vientre posterior, el digástrico, en relación al músculo digástrico. Ese es el ganglio cervical superior. ¿Cuáles son las ramas de este ganglio? Ramas carotidias, para las arterias carótidas. Ramas laringeas, para la laringe. Ramas faringeas, para la faringe. Y ramas cardíacas, para el plexo cardíaco, ¿no? El otro ganglio es el ganglio cervical medio, situado entre el escaleno anterior y el músculo largo del cuello, cubierto por la arteria o por la lámina prevertebral, ¿no?, por los músculos prevertebrales. Ya este corresponde un poco ya más abajo a la fusión de las raíces C5 y C6 y las ramas periarteriales, ¿no?, ganglio cervical medio, ¿no? El ganglio simpático cervical inferior, también llamado cérvico-torácico, tiene la forma estrellada. Ganglio estrellado también se llama, o estelar. Se fusiona con el primer ganglio torácico. Mide 15 a 20 milímetros. Es el más pequeño. Situado a nivel de la primera costilla y delante de la apófisis transversa de C7.
Muy bien, eso es lo que vimos de los triángulos. Vamos a ver aquí en el atlas. ¿Están viendo el atlas? Sí, doctor. ¿Se está viendo? Sí, se ve, doctor. Sí, doctor, se logra ver. Ok, perfecto. Entonces vamos a ver aquí el cuello, lo que hemos descrito hace un momento. Vamos a retirar este músculo. ¿Qué músculo es ese que estoy retirando? Ese que está de amarillo ya. Bueno, ahí ya está el nombre, ¿no? Aquí, el músculo platisma, ¿no? El cutáneo del cuello. Vamos a ocultarlo para ver los otros músculos ya del cuello, ¿no? Muy bien. Entonces aquí tenemos el cuello. Aquí está el triángulo anterior del cuello. ¿Cómo está formado este triángulo anterior? A ver, ¿alguien me lo dice? Es facilito, miren. Por el borde anterior del esternocleidomastoideo, borde inferior de la mandíbula y por la línea media. Muy bien. ¿Y el triángulo posterior? Por el borde posterior del esternocleidomastoideo, por el borde superior de la clavícula y por el borde anterior del trapecio. Muy bien. Esternocleidomastoideo, trapecio y clavícula. ¿Y cuántos triángulos tiene el triángulo posterior? 2. A ver, Sí, este es el occipital y el subclavio. a ver, dígamelo. ¿El occipital? Y el subclavio. El subclavio está abajo y el occipital está arriba. Muy bien. Este de aquí, el occipital, ¿cómo está formado el triángulo superior? Vamos. Por inserción de los dos músculos. A ver, no la escucho bien. Por inserción de los dos músculos en la Esternocleidomastoideo, el músculo trapecio y este músculo ¿qué es? Miloioideo. Homoioideo. Homo. Homoioideo porque viene del omóplato, de la escápula, ¿no? Al hueso ioide, ¿no? Y aquí está el otro triángulo, ¿no? Muy bien. A ver, ¿quién me dice qué otros triángulos hay en el triángulo anterior? ¿Quién me dice cómo está formado el triángulo carotidio? Carotidio. A ver. Por el digástrico, vientre posterior del digástrico, ahí está el vientre, perdón. Vamos al músculo digástrico. Aquí. Vientre posterior del digástrico, ¿no? Homoioideo. El músculo homoioideo. Y el esternocleidomastoideo, ¿no? Ahí está el esternocleidomastoideo. El digástrico, vientre posterior. Y el homoioideo. Ahí está el triángulo carotidio, ¿no? El triángulo muscular. ¿Quién forma el triángulo muscular? El homoioideo, sigue el homoioideo, la línea media y el esternocleidomastoideo, ¿no? Y el submandibular, la mandíbula, ¿no? El digástrico, vientre anterior y posterior, ¿no? Aquí está el vientre posterior, hay el vientre posterior y el vientre anterior del músculo digástrico, ¿no? Vientre anterior. Ese es el triángulo submandibular, ¿no? Ahí. Existe un triángulo importante que está formado por los dos haces de origen del esternocleidomastoideo. Este triángulo de aquí. ¿Ya?
Ese triángulo se llama triángulo de Sedillot. Es muy importante porque por ahí pasa el nervio frénico que acabamos de describir, que proviene del plexo cervical. Y además en el fondo es una referencia para encontrar a la vena yugular. A la vena yugular. ¿Ya? Entonces, ahí en el fondo nosotros encontramos la vena yugular interna. Cuando hay que hacer un cateterismo, es decir, introducción de líquido hacia, es decir, queremos reponer bastante líquido, se hace un acceso venoso en la vena yugular, pero se toma como punto de referencia la inserción de este músculo, del músculo esternocleidomastoideo. Entonces ese triángulo Sedillot está formado por el haz external del esternocleidomastoideo, el haz clavicular del esternocleidomastoideo y por debajo la clavícula. Muy bien, es importante que ustedes sepan también ese triángulo, ¿no? Entonces vamos a disminuir las venas. Doctor, una consulta. ¿Cómo dijo que se llamaba ese triángulo? Por favor, no lo pude anotar. Sedillot. Sedillot. ¿Y a cuál pertenece? ¿Al anterior o posterior? A ninguno, ¿verdad? Aparte. Es aparte, digamos. Es triángulo. O sea, no se puede decir anterior o posterior, digamos, ¿no? Es un triángulo que es punto de referencia de la vena yugular interna, ¿no? Ay, ya, doctor. Muchas gracias. Nada. Les decía que existen músculos a nivel del cuello y esos músculos están delimitando los triángulos. Pero esos músculos están formados esos músculos están en unos compartimientos musculares, en regiones musculares. Es por eso que a nivel del cuello vamos a encontrar regiones musculares, como por ejemplo región profunda media, región profunda lateral, región de los músculos infraioideos y supraioideos, región anterolateral. Y eso es lo que vamos a ir viendo, los músculos que se encuentran en el cuello, ¿ya? ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento? ¿Ninguna? Ok, mientras acomodamos aquí el atlas. Retiramos el platisma. A ver, vamos a comenzar a hablar de la región anterolateral del cuello. En esta región vamos a encontrar un músculo que se llama músculo esternocleidomastoideo. ¿Por qué se llama esternocleidomastoideo? Porque tiene una inserción a nivel del esternón, a nivel de la horquilla del esternón,
cleido porque tiene una inserción a nivel de la clavícula y mastoideo porque tiene una inserción a nivel de la apófisis mastoides del temporal. Pero algunos fascículos se dirigen a nivel del occipital, la línea curva occipital superior. Este músculo, como tiene 4 porciones, esternocleido, mastoideo, occipital, también se llama cuádriceps de la cabeza. Esa es la inserción del músculo esternocleidomastoideo. ¿Cuál es el movimiento o la acción que presenta este músculo? Vean ustedes cómo inclina prácticamente la cabeza, la columna vertebral, ¿no? Es una de las funciones que presenta este músculo. También flexiona la cabeza. Flexiona la cabeza. Vean ustedes principalmente su haz external, porque su haz clavicular es más inclinador. Y también este músculo rota la cabeza. Es decir, nos hace decir no, ¿no? Vean ustedes que este músculo esternocleidomastoideo nos dice no, nos dice sí, sí cuando flexiona, ¿no? Entonces esa es la función del esternocleidomastoideo. Y la inserción, ¿no? Luego tenemos también otros músculos. Región lateral. Esta es la región anterolateral, ¿no? Del músculo esternocleidomastoideo. Y aquí tenemos la región ya lateral. Vamos a retirar el esternocleidomastoideo, que ya lo hemos visto. Y vamos a ir viendo un poco más profundo ya la inserción de los músculos escaleno. Músculo escaleno anterior. Tenemos el músculo escaleno medio. Y se encuentra también el músculo escaleno posterior. ¿Dónde se originan los músculos escalenos? El escaleno anterior, ahí, tiene 3 fascículos de origen. En realidad 4, digamos, ¿ya? En las apófisis, en los tubérculos anteriores de las apófisis transversas de la cervical 3, cervical 4, cervical 5 y cervical 6. 3, 4, 5 y 6. Eso a nivel de la columna vertebral, ¿no? ¿Y dónde va a ir a terminar el músculo escaleno anterior? Nos vamos a fijar, ahí está la inserción terminal del escaleno anterior, es a nivel de la primera costilla, en la cara superior de la primera costilla. Existe un tubérculo, precisamente a ese nivel, se llama tubérculo Linz-Franz. Es precisamente para la inserción de ese músculo, el escaleno anterior. ¿Cuál es el movimiento que realiza el escaleno anterior? Flexión de la columna, es decir, flexiona la cabeza. Ahí está la inserción del escaleno anterior. En los tubérculos anteriores de las apófisis transversas de la cervical 3, 4, 5 y 6. Y terminando ¿a dónde? A nivel de la cara superior de la primera costilla, ¿no? Muy bien. Vamos al otro músculo, al músculo escaleno medio. ¿Dónde se origina el escaleno medio? Veamos ahí. Se va a originar en los tubérculos anteriores de la cervical 5, cervical 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Y dónde va a ir a terminar? Allá vemos dónde es la terminación, en la primera costilla también, en la cara superior y inmediatamente por detrás del músculo escaleno anterior. Ese es el escaleno medio. ¿Y cuál es el movimiento? Es de flexión lateral de la columna o de la cabeza, ¿no? Ahí vemos entonces al músculo escaleno. Escaleno medio, ¿no? Ahora vamos al otro escaleno,
el músculo escaleno posterior. ¿Dónde se origina el escaleno posterior? El músculo escaleno posterior en los tubérculos posteriores de las apófisis transversas de la cervical 4, 5 y 6. Veamos dónde va a ir a terminar el escaleno posterior. Ya está yendo a terminar a la segunda costilla. Termina en la segunda costilla. Y veamos cuál es la función de este músculo del escaleno posterior. También es la flexión lateral o inclinación lateral de la cabeza, ¿no? Ahí vemos entonces la acción de este músculo, ¿no? Entre estos músculos, principalmente entre el escaleno anterior y el escaleno medio, se encuentra el triángulo de los escalenos. ¿Qué es lo que pasa por ese triángulo? Por ese triángulo pasa una gran arteria y nervios. Vamos a colocar ahí. Ahí vemos. Escaleno anterior, escaleno medio, ahí está el triángulo de los escalenos. ¿Qué es lo que pasa por ese triángulo? El plexo braquial. Ven ustedes las raíces del plexo braquial. Y esta gran arteria, que es la arteria subclavia. Aquí por delante va a pasar una vena por delante del escaleno anterior. Es la vena subclavia. ¿Ya? Miren ustedes, por delante del escaleno anterior, la vena subclavia. Y entre el escaleno anterior y el escaleno medio, la arteria subclavia y el plexo braquial. Muy bien, ya vemos lo que está pasando por esos triángulos, ¿no? Ok, ya tenemos los músculos escalenos, ¿no? Existen otros músculos también, como ser los músculos largos en la región profunda, el músculo largo del cuello, recto anterior de la cabeza y largo de la cabeza. Vamos a introducirnos ahí un poco más profundo. La porción vertical del músculo largo del cuello, en realidad este músculo, como su nombre lo indica, es un músculo alargado que se origina en las vértebras cervicales C2, C3, C4, C5, C6 y C7 y va a ir a terminar a nivel del atlas, este músculo largo del cuello. Rota la cabeza. Esa es la función que tiene el músculo largo del cuello. Entonces vean ustedes a nivel de las vértebras cervicales y a nivel del atlas, es donde termina prácticamente este músculo largo del cuello. Y en la atlas y el hueso occipital también un poco más arriba en el hueso occipital, en la articulación atlanto-occipital. Es la rotación de la cabeza su principal función. Ahí está la porción vertical, el músculo largo de la cabeza. Ese ya es el músculo largo de la cabeza, se origina en la columna cervical C3, C4, C5 y C6. Y recuerden que termina en la porción basilar del hueso occipital. En la porción basilar del hueso occipital. Ya estamos hablando del músculo largo de la cabeza. ¿Cuál es el movimiento? Es la flexión de la cabeza. Vean, todos estos músculos nombrados tienen esos movimientos de flexión de la cabeza, inclinación
y rotación de la cabeza, ¿no? Ese sí ya es el músculo largo de la cabeza. Entonces, originándose en las vértebras, cervical 3, 4, 5 y 6, para ir a terminar a nivel de la porción basilar del occipital. Existen otros músculos a nivel de la región lateral que son los músculos intertransversos. Y ya esos están un poco más profundos. Que se originan en las apófisis transversas, ¿no? Entre las apófisis transversas. Son los músculos intertransversos del cuello. Muy bien. Y luego están los músculos de la región suprayoidea e infrayoidea. Veamos esos músculos. A ver, vamos a retirar el esternocleidomastoideo para ver ya los músculos de esta región supra e infrayoidea. Vamos con los infrayoideos. Son 4 músculos. Aquí está el músculo homoyoideo. El homoyoideo. También se llama músculo digástrico porque tiene 2 vientres. Vean, aquí este es el vientre posterior o inferior, el tendón intermedio y el vientre superior. Ese es el homoyoideo. ¿De dónde se origina el homoyoideo? Ahí, del borde superior de la escápula. De ahí se está originando el homoyoideo. Se dirige hacia arriba. Para ir a formar el tendón intermedio y luego el vientre superior del músculo homoyoideo para terminar en el hueso yoide. Por eso se llama homoyoideo, ¿no? Porque se origina del omóplato o escápula y termina en el hueso yoides. Ese es el homoyoideo. Vamos con otro músculo. El músculo aquí. Esternoyoideo. El esternoyoideo. ¿De dónde se origina el esternoyoideo? Del esternón. ¿Y dónde va a ir a terminar? En el hueso yoides. El esternoyoideo. Otro músculo. El esternotiroideo. ¿De dónde se origina el esternotiroideo? Del esternón, pero ya ya no termina en el ioides, sino en el cartílago tiroides. En el cartílago tiroides. Por eso se llama esternotiroideo. Y el otro músculo es el tiroioideo. El tiroioideo es un músculo que vamos a verlo ahorita enseguida. Vamos a retirar el esternoioideo. Para ver el último músculo es el tiroioideo. Ahí está el tiroioideo. ¿De dónde se va a originar el tiroioideo? Del cartílago tiroides al hueso yoides. ¿No? Entonces esos son los 4 músculos que se encuentran en la región infrayoidea. ¿Por qué se llama infrayoidea? Porque están por debajo del hueso ioide, ¿no? Aquí está el hueso ioide. Esos músculos los encontramos en el triángulo anterior del cuello. Pero hay otros músculos que se encuentran en la parte superior del hueso ioides. Son los músculos de la región suprayoidea.
Antes de mencionar a los suprayoideos, los infrayoideos están prácticamente inervados por el asa cervical. El asa cervical. Ahora vamos a los suprayoideos. Nos vamos a aproximar un poquito a los suprayoideos. Muy bien. ¿Quién me dice qué músculo es este? Estamos Es hablando el de... músculo digástrico. Muy bien, músculo digástrico. Su vientre posterior y su vientre anterior. El vientre posterior, ¿de dónde se origina? A ver. En la ranura digástrica En la del... ranura digástrica del hueso temporal. Muy bien. Luego aquí está el tendón intermedio. El tendón intermedio. Y luego el vientre anterior del digástrico para terminar en la fosita digástrica. ¿No es cierto? En la fosita digástrica. Baja la mandíbula, ¿no? Eso es lo que hace el músculo digástrico, ¿no? Esa es la acción. Luego hay otro músculo, el músculo miloioideo. El músculo miloioideo. Músculo miloioideo se está insertando a nivel de la línea oblicua interna del maxilar o línea miloioidea. A nivel de la línea media, los dos músculos miloioideos se entrecruzan para formar la línea alba o línea blanca. Este músculo miloioideo es importante porque forma el piso de la boca. El piso de la boca. Y el músculo miloioideo está inervado por el nervio del músculo miloioideo, que es rama del mandibular del trigémino. El digástrico, nos olvidamos aquí, el digástrico, su vientre posterior por el nervio facial y su vientre anterior por la rama del miloioidea del mandibular. Es decir, el nervio miloioideo que inerva al músculo miloioideo también inerva al vientre anterior del digástrico. Otro músculo de esta región es el músculo estiloioideo. A ver, ¿quién me dice de dónde proviene el estiloioideo? De la apófisis estiloide. Muy bien, de la apófisis estiloides del hueso. Ahí miren, ahí está bonito para verlo. Vamos a retirar el macetero. Ahí. Ahí está el estiloioideo de la apófisis estiloides del temporal, ¿no? Esa es la apófisis estiloide del temporal y terminando a nivel del hueso ioides. También inervado por el nervio facial junto con este otro músculo, el vientre posterior del digástrico, ¿no? Y el estiloideo es el nervio facial. Y luego hay otros músculos. ¿Qué músculos faltan? A ver quién me dice. El genioideo, ¿no? El genioideo. ¿Dónde lo encontramos al genioideo? Hemos retirado al miloioideo para verlo a los músculos genioideo. ¿De dónde provienen el genioideo? A ver quién me dice. De la mandíbula. La mandíbula de las apófisis geni, ¿no? Genis inferiores. Porque las genis superiores son ¿para qué músculos? Geniogloso. Geniogloso, muy bien, perfecto. Ahí, genioideo de un lado, genioideo del otro lado. ¿No es cierto? Ya este nervio o este músculo ya está inervado por el hipogloso, ¿no? Es decir, por la raíz cervical que acompaña al hipogloso. Cervical 1. ¿Y qué creen que va a ser el genioideo? Y va también bajar la mandíbula, ¿no? Ese es su movimiento o su acción.
Muy bien. Ya hemos visto entonces los músculos, los triángulos que hay en esta región. Retiramos de nuevo el platisma, que también contribuye a bajar la mandíbula, ¿no? Y existe un órgano, les decía yo que a nivel del cuello existen órganos, músculos y órganos importantes, entre ellos la laringe, que forma parte del aparato respiratorio. Vamos a sacar los músculos y vamos a ver la laringe. El aparato respiratorio. Ahí ya tenemos al aparato respiratorio. Y lo primero que vemos es la laringe. Esto es la laringe. ¿Ya? La laringe está constituido por cartílago y por repliegues membranosos. Esa es la constitución de la laringe. Es un órgano importante de la fonación. Es decir, en el interior de la laringe vamos a encontrar las cuerdas vocales, que la vibración de las cuerdas vocales, al pasar el aire por el interior de la laringe, al vibrar las cuerdas vocales, es que se produce el timbre de la voz. Y ustedes saben que la voz es diferente de un niño, es diferente de un adulto, es diferente de uno de tercera edad, es diferente del hombre y de la mujer. Generalmente la laringe de la mujer y del niño es un poco más elevada que del hombre y es menor de la mujer. Al ser menor es que el timbre de la voz es diferente porque las cuerdas, la laringe en la mujer prácticamente es 1 centímetro o 1,5 centímetros menor a la del hombre. Por eso es la diferencia del timbre de la voz. Y la del niño todavía es menor que del adulto. Por eso la voz del niño es más aguda, ¿no? Ya de la tercera edad, el timbre de la voz es diferente porque las cuerdas vocales, los músculos, ligamentos que forman las cuerdas vocales están prácticamente, ya no tienen ese movimiento de vibración. Por eso es que la diferencia de la voz es más notoria, ¿no? Ya en el anciano, en el tercera edad, ¿no? ¿Y dónde está situada la laringe? En la parte media del cuello, ¿no? En la parte media del cuello, por delante de la faringe. Aquí por detrás de la laringe se encuentra la faringe. Aquí vemos partecita de la faringe. Y luego ya está la columna vertebral, ¿no? Les decía yo que nos vamos a acercar un poquito más, que la laringe está formado por cartílago y por repliegues membranosos, ligamentos y músculos. Los cartílagos son 11. 11 son los cartílagos. 3 pares y los demás son impares. ¿Cuál es el principal, el cartílago más grande? Lo vemos aquí. Este es el cartílago tiroides, ¿no? Tiroides. Ahí está el cartílago tiroides. Ahí está el cartílago tiroides. Es el cartílago más voluminoso que tiene la laringe. Ahí está el cartílago tiroides. El cartílago tiroides va a presentar para su estudio 2 láminas. Aquí están las láminas. Una lámina del lado derecho y otra lámina del lado izquierdo. Entre las 2 láminas en la línea media encontramos una escotadura. Es la escotadura tiroidea. Luego el borde anterior del cartílago tiroides
superiormente vamos a encontrar las astas superiores y en la parte inferior las astas inferiores. Ahí vemos astas superiores y astas inferiores. ¿Y qué es lo que presenta? Ahí vemos el cartílago. Esto se llama, la unión de las dos láminas del cartílago tiroides se llama ángulo interno o ángulo entrante del cartílago tiroides. No confundir el cartílago con el hueso. Ya este es el hueso hioides que está por encima. Vean ustedes, este hueso hioides es uno de los huesos que no se articula con ningún otro hueso. Ningún otro hueso. No está articulándose ni con la columna, ni con el cartílago, ni con la mandíbula. ¿Por qué está en esa posición este hueso hioides que tiene esa forma? Debido a los músculos y a los ligamentos y a las membranas que lo unen con los órganos vecinos. Hace un momento vimos los músculos suprayoideos y los músculos infrayoideos. Y existen, por ejemplo, una membrana, en este caso, que une el hueso hioide al cartílago tiroides, es la membrana tiroidea. Por eso está en su posición el hueso hioide, ¿no? Muy bien, ese es el cartílago tiroides, ¿no? Existe otro cartílago, el cartílago cricoides, cartílago impar también, ¿no? Cartílago cricoide. Veamos el cricoides. ¿Qué forma tiene ese cartílago cricoide? En forma de un anillo, ¿no? Miren ustedes. En forma de un anillo. Un orificio superior y un orificio inferior, ¿no? En forma de un anillo. En la parte anterior presenta un pequeño tubérculo. Es el tubérculo del cartílago cricoide. Este es el arco del cricoide, ¿no? El arco del cricoide. Y la parte posterior presenta una lámina, la lámina del cricoide. En la lámina del cricoide existe una superficie en la parte lateral, una superficie articular, para articularse con un cartílago que se llama aritenoides. Es decir, los aritenoides ya esos son cartílagos pares, ¿no es cierto? Los cartílagos pares. De un lado, la superficie articular, y del otro lado. Ya este cartílago cricoides se va a articular con el tiroides y por abajo con una membrana, a través de una membrana con la tráquea, ¿no? Va a continuarse con la tráquea. Vean ustedes, aquí ya está la tráquea, aquí son los cartílagos de la tráquea y el ligamento cricotraqueal o membrana cricotraqueal. Y lo que les decía hace un momento, el cartílago cricoide se va a articular con el aritenoide y aquí con el cartílago tiroides también, ¿no? Ahí la articulación cricoaritenoidea y el cartílago aritenoides. Ahí está el cartílago aritenoides. El cartílago aritenoide. Es importante este cartílago aritenoides. Vean que tiene la forma prismática triangular. Están situados, son dos, ¿no? Situados en las partes laterales de la lámina del cricoide. Presenta una base que tiene un ángulo anterior y un ángulo posterolateral. En el ángulo anterior de la base se inserta prácticamente pues, la apófisis vocal para el ligamento vocal elástico del pliegue vocal. Y en el ángulo posterolateral se encuentra la apófisis muscular para el ligamento cricoaritenoideo o músculo cricoaritenoideo posterior y lateral.
¿no? Esa es la apófisis muscular, ¿no? Que se divide en dos para los dos músculos, ¿no? Músculo cricoaritenoideo posterior y cricoaritenoideo lateral. Y esta es la apófisis vocal para el ligamento vocal. Muy bien, ese es el cartílago aritenoides que se articula con el cartílago cricoides, ¿no? Ahí el cartílago, perdón. El cartílago aritenoides, ¿no? Vamos a ocultar el tiroides. Ahí está el cartílago aritenoides, ¿no? Muy bien. Interiormente la laringe presenta unos espacios. Entre los espacios se encuentra el ventrículo laríngeo. ¿Ya? Ventrículo laríngeo. Ahora vean ustedes. Tenemos el cartílago aritenoides que hemos dicho que presenta la apófisis vocal, y la apófisis muscular. En el aritenoides se inserta este ligamento, el ligamento vestibular. Ligamento vestibular, que se extiende desde el ángulo entrante del cartílago tiroides. He sacado aquí el cartílago tiroides, ¿no es cierto? Hace un momento. Imagínense que este ligamento vestibular viene del ángulo interno o entrante del cartílago tiroides y va hasta el cartílago aritenoides. Ese es el ligamento vestibular. Y hay otro ligamento, es el ligamento vocal. El ligamento vocal. Ese ligamento vocal también se origina del ángulo entrante del cartílago tiroides y termina en el cartílago aritenoides. En el aritenoide. Y vean ustedes, entre esos dos ligamentos se encuentra en la parte lateral un espacio que se llama ventrículo de la laringe. Ventrículo de la laringe. Muy bien. En la línea media existe un espacio que se denomina glotis. La glotis es un espacio entre el ligamento vestibular y el ligamento vocal. ¿Ya? Pero eso es a nivel de la línea media, es la glotis. Por encima de la glotis se encuentra la supraglotis y por debajo de la glotis se encuentra la infraglotis o subglotis. Vean, son espacios o compartimientos que se encuentran dentro de la laringe. ¿Ya? Este ligamento vestibular representa la cuerda vocal falsa. La principal cuerda vocal, la verdadera, es la inferior, ¿no? Es la inferior. Existe internamente en la laringe una mucosa que va a formar la membrana fibroelástica o cono elástico o membrana cricovocal. Esa es la mucosa, ¿ya? O cono elástico. ¿Por qué se llama cricovocal? Porque va del cartílago cricoides al ligamento vocal que vimos hace un momento, ¿no? Al ligamento vocal. Ese es parte de la mucosa, solo que a ese nivel se llama membrana fibroelástica o cono elástico o membrana cricovocal. Pero esta membrana cricovocal no termina ahí, sino que se continúa con otra membrana en la parte superior
que es la membrana cuadrangular. Membrana cuadrangular, ya que se dirige hacia el cartílago tiroides, ¿no? Esa es la membrana cuadrangular. Todo eso es parte de la mucosa de la laringe. ¿Está bien? Ok. Y existen articulaciones. Vamos a ver de nuevo. Existen articulaciones entre los cartílagos de la laringe. Por ejemplo, la articulación cricotiroidea. ¿Por qué se llama cricotiroidea? Porque es entre el cartílago cricoides y el cartílago tiroides, ¿no es cierto? Cricoide y tiroides. ¿Qué tipo de articulación es una artrodia? Las superficies articulares son planas, es decir, el asta inferior del tiroides con las superficies articulares del cricoides, ¿no? Tipo artrodia. Existe la crico. ¿Con quién más se articula el cricoides? Aritenoidea. Con el Cricoaritenoide. aritenoides, ¿no es cierto? Cricoaritenoidea. Es una trocoides. Es una trocoides porque tienen superficies articulares en forma elíptica. En forma elíptica. ¿Con quién más se articula el cartílago aritenoides? En la parte superior, con un pequeño cartílago. ¿Articulado? Si lo vemos aquí, quiero localizarlo a ese cartílago que se articula en el vértice del aritenoide, que son los corniculados, que es una antiartrosis. No consigo visualizarlo, pero es en el vértice del aritenoide se encuentra el corniculado. A ver, vamos a retirar el tiroides, si es que da para... Vamos a retirar eso. Ahí está el corniculado, miren ustedes. ¿Ya? Entonces, vamos desde cricoides, superficie articular, ¿para quién? Tiroides. Para el tiroides, ¿no? Su asta inferior del tiroides, luego superficie articular del cricoides para el aritenoides, y en el vértice o en la parte superior, recuerden que el aritenoides tiene una forma triangular, aquí están sus apófisis en la base, y en el vértice ahí está el cartílago corniculado. Cartílago corniculado que también presta inserción a la membrana cuadrangular, membrana fibroelástica o cuadrangular de la laringe. En el interior de esa membrana cuadrangular se encuentra el cartílago cuneiforme. Ven ustedes, un cartílago prácticamente errante que está en el interior de esa membrana. Entonces vean ustedes ese pequeñito cartílago corniculado, como un cuernito, ¿no? A nivel del aritenoide. Por eso se llama corniculado. Muy bien, vean aquí hemos sacado el ventrículo de la laringe de un lado. Aquí está el ventrículo de la laringe. Aquí está la subglotis. Aquí en la línea media la glotis. Y por encima saquemos esta, la supraglotis, ¿no? Supraglotis, la glotis y la infraglotis. Y lateralmente los ventrículos de la laringe. Ligamento vestibular o cuerda vocal falsa. Vamos a sacar el cono elástico. Aquí está el ligamento vocal o cuerda vocal verdadera, ¿no? Y es así el interior
de la laringe, ¿no? Vean este cartílago, el cartílago cuneiforme, ¿no? El cartílago corniculado, el aritenoide, el cricoide. Y hay otro cartílago en la parte superior, lo vamos a ver enseguida. Vamos a ocultar la membrana tiroidea para ver este otro cartílago. Ahí vemos el cartílago epiglotis, ¿ya? El cartílago epiglotis es un cartílago localizado por detrás del tiroides. Ahí está el epiglotis. Aquí está, supongamos o nos imaginemos que está aquí el cartílago tiroides. Este es el hueso hioide y aquí está el epiglotis, que sobresale al hueso hioides inclusive, ¿no? Esa forma tiene el cartílago epiglotis, de forma oval, de forma ovalada, más ancho en su parte superior y más puntiagudo en su parte inferior. Se caracteriza por tener una serie de orificios vasculares, ¿ya? Fositas epiglóticas, ¿no? Tiene una cara anterior que mira hacia el hueso hioides y al ángulo entrante del tiroides y tiene una cara posterior. Entonces, ese es el otro cartílago que se llama epiglótico. Muy bien, ya lo conocemos también. Y volviendo a repetir aquí, existe la membrana. La membrana tiroidea. Une el cartílago tiroide al hueso hioides. Y esa membrana tiroidea presenta en su parte lateral un orificio para la arteria laringea superior y los nervios laringeos. En la parte inferior existe el cono elástico, que es parte de la mucosa de la laringe, y otra membrana o ligamento cricotraqueal. En la línea media, uniendo el hueso hioides al cartílago tiroides, el ligamento tiroideo, y en la parte inferior, uniendo el cartílago tiroides al cricoides, el ligamento cricotiroideo. ¿Quién irriga la laringe? Las arterias laringeas. Las arterias laringeas. La arteria laringea superior, que es rama de la tiroidea superior, la arteria cricotiroidea, que también es rama de la tiroidea superior, la arteria laringea inferior, que es rama de la tiroidea inferior, y la tiroidea inferior de la subclavia, ¿no? Y los nervios laringeos superior e inferior o recurrentes son los que inervan a la laringe, que son ramas del nervio neumogástrico. Ramas del neumogástrico. Muy bien, esa es la clase de hoy.